Gracias, presidenta. Muy buenas tardes. Por favor, compañeros, correr video. Compañeros, con este último informe o la encuesta sobre libertad de expresión, quisiera que revisáramos algunos datos que realmente se convierten en sumamente alarmantes. Veamos la primera imagen. De la población costarricense, el 74.3% considera que la libertad de expresión está en peligro, el nivel más alto registrado desde que se realiza la encuesta. Recordemos el número, 74.3% de la población. El 78.7% de las mujeres percibe que este derecho está amenazado frente al 67.4% de los hombres. Aquí vemos una brecha de género de 10 puntos porcentuales en donde las mujeres sentimos este gran riesgo de la pérdida de nuestra libertad de expresión. Y mucho tiene que ver acá con los conceptos de desarrollo hasta de misoginia que estamos viviendo por ciertas figuras que lo desarrollan desde esta perspectiva de poder. Siguiente. Más de la mitad de la ciudadanía, 52.6%, cree que en el país hay censura o limitaciones para expresarse libremente, lo que representa un incremento del 5.4% respecto al año anterior. Siguiente. Casi la mitad de la población, el 46.5%, admite haberse autocensurado en redes sociales por miedo a consecuencias laborales o personales, una tendencia sostenida por tercer año consecutivo. Siguiente. El 54.8% de la población considera que ejercer el periodismo es peligroso en Costa Rica, un aumento de 6.5 puntos respecto al 2023. Siguiente. El 74.8% de los costarricenses rechaza el uso de la pauta estatal para premiar o castigar a los medios según su línea editorial. Siguiente. Más de la mitad de la población mantiene la idea de que el presidente irrespeta el trabajo de la prensa costarricense. Las personas que evalúan negativamente la gestión presidencial tienen una mayor probabilidad de autocensurarse por miedo a consecuencias personales o laborales. Gracias, compañeros, ahí con las imágenes. Vean estos datos que estábamos ahorita observando y vean los porcentajes que nos presentan una realidad que realmente abruma y que no parece que estamos diciendo que esto refleja a la Costa Rica de hoy. La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en su artículo 19 la facultad que tiene toda persona de opinar, expresar y difundir ideas libremente sin censura previa ni obstáculos que restrinjan su ejercicio. Este principio no es accesorio ni decorativo, es uno de los pilares fundamentales de toda sociedad democrática. Su relevancia ha trascendido fronteras y épocas al ser incorporado en múltiples instrumentos internacionales de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, todos coinciden en una misma premisa. Sin libertad de expresión no hay democracia posible. Sin embargo, ese principio que parecía inquebrantable empieza a mostrar grietas en nuestro país. Según el más reciente índice de la libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras, Costa Rica volvió a descender, cayendo 10 puestos más para ubicarse en el lugar 36. Recordemos que en el 2022 fuimos el 8º país del mundo con mejor desempeño. Esto era una posición de orgullo para nuestro país, pero apenas un año después el país cayó al puesto 23 y hoy continúa desplomándose aún más. No es un simple número. Evidencia un entorno cada vez más hostil hacia la labor periodística, marcado por intentos de censura y de deslegitimación. Una señal inequívoca de que la libertad de expresión está siendo vulnerada desde el poder. Recientemente hemos recibido el informe de la tercera encuesta sobre libertad de expresión, un documento técnico en su forma, sí, pero profundamente alarmante en su contenido. No es una estadística más, es un diagnóstico de emergencia para nuestra democracia. Este estudio debería hacernos reflexionar, no solo a algunos periodistas y propietarios de medios que hoy enfrentan una percepción ciudadana crítica, sino sobre todo a las autoridades cuyo deber es garantizar el ejercicio pleno de este nuestro derecho fundamental. Pero hagamos el ejercicio. ¿Por qué importa medir la percepción ciudadana sobre la libertad de expresión? Porque nos permite identificar las barreras, visibilizar los obstáculos, sensibilizar a quienes debemos protegerla y fortalecer las dinámicas democráticas que sostienen nuestro pacto social. Por tercer año consecutivo, la tendencia es clara, sostenida e inaceptable. 73.4% de los costarricenses, 3 de cada 4 ciudadanos creen que la libertad de expresión en nuestro país está en riesgo. ¿A qué se debe esta erosión? No es casualidad, es la consecuencia directa de una estrategia deliberada de hostigamiento y deslegitimación proveniente de este desgobierno de Chávez. Y es que cuando los que lideran hablan con burla, hablan con vulgaridad, la sociedad responde con temor que luego se convierte en una nueva forma de censura, invisible pero eficaz. La ciudadanía lo ha notado, la ciudadanía lo está sintiendo y lo más grave, ha actuado en consecuencia. El informe revela que la autocensura ya no es una excepción, es una sombra que avanza sobre el país y se instala en nuestras conversaciones cotidianas. Vecinos, amigos, familiares eligen callar, no por falta de valor, sino por el costo que hoy implica hablar con libertad. Y si el ciudadano libre se calla por temor a represalias laborales o personales, ¿qué nos queda de la democracia? Nos queda el silencio de los cementerios políticos, donde la única voz que resuena es la del poder, sin contrapeso ni crítica. La autocensura no es un gesto de prudencia, es el triunfo de la tiranía sobre el ciudadano libre. Y somos nosotros quienes tenemos la obligación de alzar la voz contra quienes promueven un clima de intimidación que asfixia el verdadero debate público. El Ejecutivo no solo amenaza a la libertad con palabras, también lo hace con dinero. Se está utilizando el dinero público para premiar o castigar a los medios según su línea editorial. Lo diré con claridad. La pauta estatal no es la chequera personal del presidente. Cuando la pauta estatal se distribuye según la afinidad con el poder y no con criterios técnicos o de interés público, deja de ser comunicación institucional y se convierte en un instrumento de control propagandístico. La pauta debe ser un recurso público destinado a informar sobre salud, educación, seguridad,
no un instrumento de presión para amedrentar al periodismo independiente, ni un premio para quienes aplauden al poder. Hoy, las redes sociales se han convertido en la principal fuente de información para la mayoría de costarricenses. En ese nuevo campo de batalla, la desinformación cabalga sin freno. Cuando las fuentes legítimas de información son atacadas por el poder, la gente migra a las redes, donde los influencers y los anónimos se vuelven los principales focos de falsedad. Paradójicamente, quienes un día se presentaron como periodistas al servicio de la verdad, hoy utilizan el poder para denigrar a la prensa y blindarse del escrutinio. El Ejecutivo y sus aliados en este Congreso han invertido el espejo. Antes los periodistas señalaban la corrupción de los políticos, ahora son los políticos los que difaman a los periodistas. Y en esa inversión perversa del discurso se hacen cómplices de la mentira, porque cada ataque a la prensa fortalece la desinformación y con cada palabra de descrédito debilitan la única defensa que tiene la democracia, el periodismo libre y profesional. Pero no basta con denunciarlo. Es la gravedad del momento en la que nos encontramos. Y si me quedo callada ante tal abuso, es permitir que la mentira se institucionalice. Y Costa Rica no puede darse ese lujo. El pueblo costarricense, con su instinto democrático, distingue entre las instituciones que deben ser defendidas y las conductas personales que pueden degradarlas. Por eso, no sorprende que más de la mitad de la población perciba al presidente como irrespetuoso con la prensa. No es una simple valoración personal, es un juicio político y moral sobre la manera en que el poder entiende la crítica. Cuando el respeto se pierde, la autoridad se deslegitima. El ministro de Comunicación cuestionado, no solo en su gestión política, sino también en el manejo de la pauta estatal, debe comparecer ante esta Asamblea Legislativa para rendir cuentas, explicar los criterios de distribución de los recursos públicos y detallar las medidas que aseguren la pluralidad informativa y reduzcan el clima de hostilidad que hoy asfixia al país. No podemos permitir que el miedo reemplace al debate. No podemos permitir que la chequera del Estado compre el silencio. No podemos permitir que la libertad de expresión, fundamento de nuestra identidad nacional, siga siendo vulnerada por la arrogancia del poder. Costa Rica no pide favores, exige respeto. Y esta asamblea tiene el deber de recordarle nuevamente al inquilino de Zapote que gobernar no es mandar y que su autoridad nunca está por encima de la Constitución ni de nadie. Gracias, señora presidenta.